El presidente Abelardo de la Espriella definió la nueva cúpula de las fuerzas militares con la que pondrá en marcha su política de seguridad y defensa. Desde el Batallón Paraíso en Barranquilla, el mandatario colombiano anunció a los oficiales que asumirán el comando general de las fuerzas militares y las comandancias del Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea Colombiana. La reorganización de los altos mandos tendrá entre sus primeras tareas enfrentar la presencia de grupos criminales y recuperar el control territorial en varias regiones del país. La conformación de la nueva cúpula, cuya ceremonia de reconocimiento será el miércoles 26 de agosto, provocó un reacomodo en la estructura de las fuerzas militares. Al menos 25 generales y almirantes de la era de Gustavo Petro salen de la línea de mando. Los cambios más notables se dan en el ejército, con la salida de 9 generales, y se producen tras el reintegro del mayor general Eric Rodríguez Aparicio para asumir el comando general de las fuerzas militares y la designación del mayor general José Bertulfo Soto Sánchez como comandante del ejército. Entre los oficiales que salen se encuentran 2 generales, 4 mayores generales y un brigadier general. Tras estos movimientos, la línea de mando queda conformada por 2 mayores generales y 33 brigadieres generales. Una de las principales salidas se da por línea directa y es la del general Hugo Alejandro López Barreto, comandante general de las fuerzas militares de la era Petro. Su situación corresponde a otro nivel dentro de la reorganización debido a que ostenta el grado de general. Otro de los relevos es el del general Roger Gómez Herrera, quien deja la comandancia del ejército. Su salida abre paso a una nueva reorganización que también alcanza a varios de los oficiales que ocupaban posiciones dentro de la estructura de mando. Estoy comprometido en liberar a Colombia del crimen, del delito, de la zozobra diaria que el narcoterrorismo le impone a nuestra sociedad, aseguró el presidente Abelardo de la Espriella al anunciar la nueva cúpula militar. La instrucción impartida a los nuevos comandantes apunta en esa dirección. No van a tener dónde esconderse los criminales, no van a tener tregua, no vamos a dejar un minuto de perseguirlos. Vamos a imponer el orden y vamos a recuperar la seguridad desde las regiones hasta los barrios de cada una de las ciudades y pueblos de Colombia, dijo el presidente Abelardo de la Espriella. Su opinión es importante, compártanos y síganos. El nombre de la Fuerza Aeroespacial de Gustavo Petro ya no va más. Abelardo de la Espriella tomó radical decisión. En medio del anuncio que realizó el presidente de la República, Abelardo de la Espriella, donde dio a conocer los nombres de los uniformados que integrarán la nueva cúpula militar, el jefe de Estado dio detalles de otra medida. Tiene que ver con el nombre de la Fuerza Aeroespacial que le puso el gobierno del expresidente Gustavo Petro a la Fuerza Aérea Colombiana. Frente a ese tema en particular, el mandatario colombiano, Abelardo de la Espriella, fue enfático en afirmar que ese nombre no va más en su administración, retomando el nombre original. En ese sentido, el mandatario colombiano estaría cumpliendo lo que prometió en campaña sobre rescatar y preservar el nombre de la Fuerza Aérea Colombiana. Cabe reseñar que sobre ese nombre de Fuerza Aeroespacial se libró una discusión judicial en la Corte Constitucional ante la Ley 2302 de 2023, que fue la base sobre la modificación del nombre, por medio de la cual se adoptan medidas para garantizar la defensa e integridad territorial en el ámbito espacial y se dictan otras disposiciones. En esta ley, en el artículo 5, se planteaba cambio de denominación. Modifíquese la denominación de la Fuerza Aérea Colombiana por Fuerza Aeroespacial Colombiana. En la ponencia que salió de la Corte Constitucional se expresó que el cambio de nombre iba en contravía del artículo 4 de la Constitución, que indica de manera detallada: la Constitución es norma de normas. En todo caso de incompatibilidad entre la Constitución y la ley u otra norma jurídica, se aplicarán las disposiciones constitucionales.
En otro de los puntos de los argumentos expresó: por lo tanto, la Corte concluyó que el legislador no tiene margen de configuración para modificar lo anterior y de hacerlo no ocurrió en este caso. Transgrede lo previsto en el antedicho artículo y además el principio de supremacía de la Constitución. Esta es la información de última hora. Atención, el martes 25 de agosto, el Congreso elegirá a 9 magistrados del Consejo Nacional Electoral para los próximos 4 años. El Tribunal Político y Administrativo demostró su verdadero poder en 2025 cuando, por primera vez, sancionó con una multa superior a los 5.300 millones de pesos a los directivos de la campaña presidencial de Gustavo Petro. Serán varias dificultades las más taquilleras y urgentes que deberán resolver los próximos togados apenas se posesionen en sus cargos la primera semana de septiembre. Uno de ellos, la escisión de Alianza Verde, promovida por el senador J.P. Hernández, quien consiguió que su partido le autorizara la división, pero los magistrados del Consejo Nacional Electoral tendrán que decidir si es viable o no. J.P. Hernández viene empujando esa iniciativa desde el primer semestre de 2026, pero no ha sido fácil. El proyecto de escisión no llegó a la sala plena y el tema quedó en veremos. Uno de los asuntos que tendrán que definir los próximos magistrados es si aprueban esta ruptura del partido, pese a las sanciones administrativas que tiene la Alianza Verde. Recordemos que la ley no permite las escisiones si las casas políticas no están a paz y salvo por los asuntos administrativos. Los 9 magistrados del Consejo Nacional Electoral también tendrán que decidir si le otorgan la personería jurídica al movimiento bolivariano del exintegrante del M-19, Carlos Alonso Lucio. Él radicó la solicitud hace más de 2 meses y argumentó, entre otras razones, que su partido desapareció debido a su persecución política y judicial. Otro chicharrón que enfrentarán los magistrados del Consejo Nacional Electoral será la decisión que busca que la Fuerza, el partido político de Roy Barreras, desaparezca porque no superó el porcentaje mínimo de votos exigidos por la ley, conocido como umbral, en los pasados comicios al Congreso. Se ha conocido 2 comunicaciones en las que Roy Barrera, quien actualmente está alejado del escenario político, le pide al Consejo Nacional Electoral, a través del representante legal de la colectividad, Ricardo José Castro, el reconocimiento y mantenimiento de la personería jurídica del partido político La Fuerza. En la misiva, el representante legal de La Fuerza recordó que el 20 de marzo de 2026, el Consejo Nacional Electoral anunció procesos de cancelación de personerías jurídicas basados en el umbral del 3%. A su juicio, la aplicación del umbral del 3% en ese caso no es idónea, dado que existe una representación efectiva en el Congreso. No es necesaria, pues hay alternativas menos restrictivas y no es proporcional, ya que implica desconocer la voluntad y representación de 396.042 ciudadanos. Como si fuera poco, los 9 magistrados del Consejo Nacional Electoral deberán decidir sobre la reposición de gastos de varias campañas políticas a la presidencia, entre ellas la de Paloma Valencia, Sergio Fajardo y Abelardo de la Espriella. Asimismo, tendrán que abordar la reposición de la consulta presidencial del Pacto Histórico, adelantada el 26 de octubre del año 2025. Esta es la información más importante. No olviden compartirnos y síganos. Atención. Un juez penal de Bogotá avaló este jueves 20 de agosto el preacuerdo entre la Fiscalía General de la Nación y Luis Carlos Gutiérrez Martínez, exsecretario general de la Fundación San José, por el polémico caso de la expedición de títulos falsos a Juliana Guerrero. Ante esto, Luis Carlos Gutiérrez tendrá que cumplir 3 años de cárcel y 44 meses de inhabilidad para ejercer funciones públicas. Jennifer Pedraza, la congresista que denunció estos casos de corrupción,
reaccionó ante la condena del exdirectivo de la Fundación San José. Después de que se conociera la decisión del juez 46 penal con función de conocimiento de Bogotá, la ex representante a la Cámara y ahora senadora se pronunció a través de un video. Y gracias a nuestra labor de control político y de recolección de pruebas durante varios meses desde el Congreso de la República, hoy la justicia colombiana acaba de hallar culpable a Luis Carlos Gutiérrez, el exsecretario general de la Fundación Universitaria San José, en el caso de los títulos falsos de Juliana Guerrero, aseguró la congresista. Igualmente, la congresista destacó que, aunque la condena del exsecretario ya está firme, Juliana Guerrero sigue sin darle la cara a la justicia colombiana en uno de los 3 procesos penales que yo he iniciado en contra del clan de las Guerrero. Según Jennifer Pedraza, esos procesos penales demostraron cómo la corrupción sigue siendo una norma en nuestro país, cosa que no vamos a aceptar. También aseguró que no van a detenerse en su lucha para que el mérito como principio constitucional sea respetado por el anterior gobierno, por el actual y por los que vienen. Asimismo, destacó que nuestra generación es la más educada de la historia, pero que estos casos de corrupción no permiten que se consigan trabajos dignos porque sigue siendo la palanca y la compra y venta de títulos la norma en nuestro país. Atención. Estados Unidos realiza operaciones militares cerca de la frontera con Colombia, al norte del Ecuador. Las operaciones se llevan a cabo con hermetismo y hacen parte del acuerdo del Escudo de las Américas. Estados Unidos sostiene operaciones militares contra el narcotráfico en el norte de Ecuador, cerca de la frontera con Colombia, informó el gobernador regional. Washington y Quito mantienen operaciones conjuntas desde hace meses para doblegar a los grupos ilegales en el país sudamericano sumido en una ola de violencia. Estamos con el 7º grupo del Ejército de los Estados Unidos. Estamos trabajando en conjunto en la lucha contra el narcotráfico, dijo el miércoles el gobernador de la provincia de Esmeraldas, Juan Jaramillo, que se negó a responder cuántos militares estadounidenses están desplegados en la zona y desde cuándo. Las operaciones se llevan a cabo con hermetismo y hacen parte del acuerdo del Escudo de las Américas, una coalición antidrogas integrada por una veintena de países de Latinoamérica y el Caribe, liderada por el presidente estadounidense Donald Trump. La costera provincia de Esmeraldas está azotada por crímenes, secuestros y extorsiones a cuenta de grupos de narcotráfico que usan los puertos del Pacífico para exportar drogas hacia Estados Unidos y Europa. El ministro de Defensa, Giancarlo Lofredo, anunció ayer jueves la llegada de 2 barcos de conflicto y 3 helicópteros Black Hawk estadounidenses para controlar puntos marítimos y ciudades costeras como la violenta ciudad de Manta, Ecuador. Vamos a aumentar por 3 nuestras capacidades de interdicción en la zona marítima, dijo en un video compartido en redes sociales con música de conflicto en el fondo. El presidente Daniel Noboa intenta reducir el crimen con una política de mano dura desde que llegó a la presidencia en el año 2023. Pero los índices de homicidios no dan tregua, con un récord de 52 por cada 100.000 habitantes el año pasado. El gobierno ecuatoriano publicó esta semana un decreto que permite a los militares estadounidenses estar en suelo ecuatoriano hasta 180 días en ese país. Donald Trump, aliado regional del presidente ecuatoriano, promueve una política antidrogas con bombardeos y ataques en tierra en el continente americano. En 2025, el mandatario estadounidense Donald Trump lanzó una campaña de bombardeos contra presuntas lanchas de narcotráfico en el Caribe y el Océano Pacífico, que hasta la fecha ha dejado al menos 215 personas fallecidas.
En un referendo en 2025, los ecuatorianos votaron en contra de la implantación de bases militares estadounidenses en el país. Human Rights Watch y medios internacionales denuncian que Estados Unidos estaría detrás de bombardeos a lanchas pesqueras en Ecuador que dejan al menos 8 desaparecidos. Según un comunicado del Departamento de Estado ayer, el país embargó 10 pesqueros ecuatorianos por tráfico de drogas. También anunció sanciones contra 15 personas de una red de narcotráfico ecuatoriano. Esta es la información más importante hoy viernes 21 de agosto. Compártanos, regálenos un like y síganos. Atención. Iván Cepeda lanzó duras ofensivas contra el presidente Abelardo de la Espriella. Denuncia ataques a la democracia al acatar dócilmente a Estados Unidos. El senador Iván Cepeda lanzó duras críticas contra el gobierno nacional y denunció posibles vulneraciones a la Constitución, los derechos humanos y la democracia por decisiones relacionadas con la Corte Penal Internacional, las emisoras de paz y la explotación de los páramos. El senador Iván Cepeda, del Partido Pacto Histórico, denunció públicamente al gobierno del presidente Abelardo de la Espriella por la adopción de medidas que, según sus declaraciones, vulneran los derechos humanos, la Constitución de 1991 y la estructura democrática. La manifestación fue compartida mediante un video publicado en su cuenta en la red social X durante la atención a la emergencia ocasionada por el terremoto en el país, que tuvo una magnitud de 7.4. Entre los puntos expuestos por el parlamentario, destaca la postura de la Administración Nacional ante la Justicia Penal Internacional. Iván Cepeda advirtió que el gobierno estaría considerando seguir instrucciones externas para evaluar la continuidad de Colombia en el Estatuto de Roma. Iván Cepeda cuestionó que, mientras el país está concentrado en atender a las víctimas y damnificados del terremoto, el gobierno de Abelardo de la Espriella estaría impulsando medidas que, según él, vulneran los derechos humanos, la Constitución y la democracia. El congresista del Pacto Histórico también señala que el gobierno estaría dispuesto a acatar dócilmente una orden del secretario de Conflicto de Estados Unidos relacionada con que varios países renuncien a la Corte Penal Internacional, petición que, según Iván Cepeda, fue planteada en Panamá el 12 de agosto. En el mismo pronunciamiento, el congresista del Pacto Histórico cuestionó la postura del jefe de Estado frente a dirigentes internacionales y la llegada de misiones militares extranjeras en el marco de las labores humanitarias. Iván Cepeda señaló que el presidente Abelardo de la Espriella mantiene declaraciones favorables hacia el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, y advirtió sobre la presencia de tropas de ese país en el territorio colombiano, sin que se conozcan los propósitos específicos de su despliegue en la zona del desastre. En cuanto a la situación de las emisoras comunitarias y medios públicos, el segundo eje de la denuncia de Iván Cepeda se centró en las decisiones administrativas adoptadas respecto a los canales de comunicación oficial en las regiones afectadas históricamente por el conflicto armado colombiano. El senador Iván Cepeda sostuvo que la dirección del sistema de medios públicos ordenó la suspensión de las emisoras de las estaciones creadas en el marco de los acuerdos de paz. Según Iván Cepeda, la dirección del sistema de medios públicos suspendió la emisión de las estaciones comunitarias, incurriendo en un acto de censura violatorio del artículo 20 de nuestra Constitución. El congresista enfatizó que se trata de medios de comunicación que son producto de un acuerdo de paz y que están protegidos por la Constitución de Colombia. El pronunciamiento destaca la función indispensable de estas frecuencias en los territorios más afectados por la violencia. De acuerdo con lo sostenido, las 20 emisoras han cumplido un papel fundamental, pues dan información, permiten hacer pedagogía, llevan comunicación a lugares en los que hasta hace poco había un conflicto armado y violencia intensa.
es el desarrollo de las noticias más importantes. Esta decisión, este último tema, las emisoras de paz, el gobierno del presidente Abelardo del Espriella ha ordenado suspender emisiones. Y caso parecido se presenta también con RTBC, de la cual ya dio una orden el presidente. Vuelve a llamarse Inravisión. RTBC fue el nombre adoptado en los últimos años por el anterior gobierno, pero volverá a llamarse Inravisión, donde había franjas de adoctrinamiento, donde la programación, especialmente los noticieros, tendían a una ideología que favorecía a la anterior administración. Pues en este momento las emisoras de paz han suspendido la emisión, lo que alega el congresista Iván Cepeda, hoy senador de la República por el Estatuto de Oposición, es que esas emisoras están ancladas, el funcionamiento de esas emisoras están ancladas a los acuerdos de paz y los acuerdos están anclados a la Constitución Política de Colombia. Ustedes, los cibernautas, la gente que nos está siguiendo desde su casa, pueden opinar. ¿Cuál es su posición frente a esta denuncia pública que hace Iván Cepeda y frente a lo que dice que fácilmente el gobierno colombiano estaría acatando instrucciones de Estados Unidos? Estados Unidos es noticia hoy porque se anuncia presencia operacional ya, de acuerdo al Tratado del Escudo de las Américas, en zona de Ecuador, frontera con Colombia, para atacar el narcotráfico. También hay presencia ya de delegaciones extranjeras, no solamente de Estados Unidos, en la parte afectada por el sismo del pasado 10 de agosto, con una magnitud de 7.4. Hay delegaciones de todo el país, hay países suramericanos, hay rescatistas de Centroamérica, de Canadá, de Europa, y ha sido atacada esa gestión social humanitaria para impedir y que se explique, dice Iván Cepeda, ¿qué están haciendo? Pues todo el mundo sabe y vemos las imágenes dantescas hablan por sí solas, la magnitud de los edificios destruidos, familias que han perdido sus seres queridos. En este punto es bueno recordar ese caso que levantó polvareda y polémica, porque la presidenta de México dijo, no permitieron el ingreso de rescatistas mexicanos. Desde la Cancillería dijeron que no era necesario, y cuando fueron a hacer averiguaciones, pues eran funcionarios del anterior gobierno los que dijeron, no, muchas gracias, por ahora no necesitamos rescatistas. Opiniones de nuestros cibernautas. Recuerde compartirnos, síganos, es su apoyo. Es un breve resumen. En la pantalla aparece el general Eric Rodríguez Aparicio. Es el nuevo comandante de las Fuerzas Militares de Colombia. Recordemos que Gustavo Petro lo sacó de la institución, fue retirado del ejército de Colombia porque él denunció presión por parte de grupos ilegales en plena época coyuntural a los habitantes del departamento del Meta. Eso no cayó bien y pues lo que ha hecho la administración del doctor Abelardo del Espriella es reincorporarlo y nombrarlo, designarlo como comandante general de las fuerzas militares. Ante esa decisión, pues hay un reacomodo, salen varios almirantes, varios generales que por jerarquía eran más antiguos que él, y él llega ahora como comandante general de las fuerzas militares en reemplazo del general Hugo López Barreto, que pues también quedará en la memoria de los colombianos, porque cuando un periodista le pregunta
¿qué se va a hacer a partir del 7 de agosto? ¿Qué hará la fuerza pública? ¿Qué van a obedecer? Y él dijo claramente lo que dice la Constitución. Muchísimas gracias. Muy amables a todos ustedes. Les deseamos un resto de jornada tranquila. Vamos a estar muy pendientes de las noticias. Si hay algo extraordinario en horas de la mañana, volvemos a informarles. En horas de la tarde igualmente. Esto es lo que nos permite el boom de las redes sociales. Y nosotros en esta alianza, Radio Boletín y Ecovisión Colombia, estamos llegando con la actualidad, los hechos más relevantes de Colombia y el mundo. Les acompañó Carlos Andrés Chagüesa, miembro de la Asociación Colombiana de Periodistas. Buen día para todos. Permiso.